Hola, bienvenida a su clase de matemáticas. En el octavo grado estaremos trabajando con el tema tanto por ciento. Bien, vamos a comenzar recordando la definición que dice que el tanto por ciento equivale a una fracción cuyo denominador es 100. Por tal razón, un porcentaje se puede expresar como un número decimal y a su vez, todo número decimal se puede expresar como un porcentaje. Veámoslo. Si tenemos aquí 13%, esto nosotros lo podemos representar como 13 sobre 100, que quiere decir 13 de cada 100. Y al dividir 13 entre 100 podemos obtener un número decimal que es 0.13. Bien, cabe resaltar que este porcentaje, este por ciento, se puede representar como 1 sobre 100. Es por eso que al nosotros multiplicar 13 por 1 sobre 100, obtenemos la fracción 13 sobre 100. Bien, a este primer número nosotros le vamos a llamar por ciento. Luego a la siguiente le vamos a llamar fracción. O sea, este 13% se llama por ciento. 13 sobre 100 es la fracción decimal y 0.3 es decimal. Bien, para calcular el tanto por ciento de un número, n, se multiplica el número por el porcentaje entre 100, es decir, n por t sobre 100. Veamos. Dice, escribir el porcentaje en un número decimal. ¿Cómo vamos a resolver esto? Bien, recordemos que este porcentaje lo podemos representar como 1 sobre 100, es decir, que nos quedaría 40 por 1 sobre 100. Entonces, es aquí donde obtenemos la fracción 40 sobre 100. Entonces, nos quedaría 40 sobre 100. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a dividir 40 entre 100, pero aquí podemos simplificar este 0 con este 0. Entonces nos quedaría un total de 4 sobre 10. Y como nos piden que encontremos su decimal, entonces vamos a dividir 4 entre 10. ¿Cuántas veces cabe 10 en 4? Ninguna. Entonces vamos a agregar un 0 y un punto decimal, que este punto decimal pues me ayuda a colocar un 0 acá abajo. Entonces nos quedaría 40 entre 10. ¿Cuántas veces cabe 10 en 40? Cabe 4 veces. Y entonces quedaría 4 por 10, que es 40. Y al restar eso, pues vamos a obtener un residuo que es igual a 0. Entonces, el 40% en decimal sería 0.4. Luego tenemos el 37%. Vamos a hacer lo mismo, que entonces quedaría 37 sobre 100. Lo que tenemos que hacer entonces es dividir 37 entre 100. Y acá vamos a preguntarnos cuántas veces cabe 100 en 37. No cabe ninguna vez, entonces vamos a colocar un 0, un punto decimal y agregamos otro 0 acá. Ahora, ¿cuántas veces cabe 100 en 370? Cabe 3 veces. 3 por 100 nos va a dar 300 y 370 menos 100. Entonces vamos a obtener un total de 70. Ahora, ¿cuántas veces cabe 100 en 70? Ninguna. Entonces, como ya tengo un punto decimal ahí, voy a agregar otro 0 acá. Y digo, ¿cuántas veces cabe 100 en 700? Cabe 7 veces. 7 por 100 es 700. Y entonces, vamos a restar eso, obteniendo como residuo 0. Quiere decir que el 37% en decimal
es igual a 0.37. Veamos estos casos de acá. El 6% representado en decimal, quiere decir 6 de cada 100. Entonces, vamos a hacer lo mismo, a dividir 6 entre 100. ¿Cuántas veces cabe 100 en 6? Ninguna. Por lo tanto, agregamos 0, punto decimal, un 0 acá. Ahora, ¿cuántas veces cabe 100 en 60? No cabe todavía. Entonces, yo ya agregué un 0 aquí. Por lo tanto, voy a agregar otro 0 acá abajo, acá arriba, perdón, y luego otro abajo. Entonces nos preguntamos cuántas veces cabe 100 en 600. Cabe 6 veces. Y al multiplicar 6 por 100, vamos a obtener 600 y al restarlo nos queda como residuo 0. Quiere decir que 6% en decimal es igual a 0.06. Veamos acá, encontrar el tanto por ciento que se indica, el 15% de 300. ¿Cómo vamos a obtener eso? Si recordamos nuestra fórmula decía que el tanto por ciento va a ser igual a la cantidad n multiplicada por el porcentaje sobre 100. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Vamos a sustituir. Entonces, x, o sea, nuestro tanto por ciento, va a ser igual a la cantidad, que es 300, multiplicado por el porcentaje, que en este caso es 15, y lo vamos a dividir entre 100. Luego, si nosotros observamos aquí, podemos cancelar, como es una multiplicación y se está dividiendo, el 300 multiplica 15 y luego está dividiendo en 300, y podemos cancelar estos dos ceros y nos va a quedar 3 por 15. Entonces, x es igual a 45 sobre 1. ¿Cuánto es 45 entre 1? 45. Quiere decir entonces que el 15% de 300 es igual a 45. Lo mismo pasa con este. ¿Quién es nuestra cantidad de n? El tanto por ciento va a ser igual a la cantidad que nos dan, que es 150. Y esto lo vamos a multiplicar por el porcentaje, que es 10. Y lo vamos a dividir entre 100. Entonces, multiplicando, nos quedaría 150 por 10, nos va a dar un total de 1500. Y esto lo vamos a dividir entre 100. Ahora, notamos que podemos simplificar los ceros. Y entonces, ¿qué nos quedaría ahí? Nos quedaría 15 entre 1, que es igual a 15. Quiere decir entonces que el 10% de 150 es igual a 15. Algo muy importante que debemos de recordar es que al tanto por ciento aplicado en las instituciones bancarias se le llama tasa de interés. Y esa tasa de interés puede ser de dos maneras. El interés aplicado a un capital puede ser de interés simple y puede ser interés compuesto. ¿Cuál es su diferencia? Bueno, el interés simple se da cuando no hay variación en el capital durante todo el tiempo que se aplique. Ahora, cuando estamos hablando de interés compuesto, eso nos quiere decir que el interés se convierte en capital en cada cierto tiempo. ¿Qué quiere decir? Que por 2 años, yo en cada año voy a ir sumándole el interés al capital. Veamos el siguiente ejemplo. Aquí lo vamos a hacer con interés simple primero. Dice, un depósito de 500 a una tasa anual del 4% durante 2 años produce un interés simple de... Bien, entonces aquí nos están dando como capital 500 y el porcentaje
es 4%. ¿Por cuántos años? Por 2. Entonces, el interés será capital por el interés entre 100 multiplicado por los 2 años. Entonces, el capital es 500, lo vamos a multiplicar por el interés, que en este caso es 4, y lo vamos a dividir entre 100, y lo vamos a multiplicar por los 2 años. Bien, entonces nos quedarían 500 por 4, que es igual a 2000. Y, miren, 500 por 4 es igual a 2000 entre 100 multiplicado por los 2 años. Ahora, 2000, aquí lo podemos cancelar estos dos ceros, entonces nos quedaría 20 entre 1, que es 20, y 20 multiplicado por los 2 años, eso nos va a dar un total de 40, o sea que el interés que producen 500 lempiras en 2 años es 40. Recordemos que esto es el interés es del 4% por 2 años y estamos sacándolo con interés simple. Ahora, si nosotros aplicamos el interés compuesto, veamos que lo tenemos que hacer año a año. No vamos a multiplicar de un solo los 2 años, sino que lo vamos a hacer año con año. Entonces, en el primer año, vamos a sacar el interés y nos quedaría los 500 lempiras multiplicadas por el interés entre 100. Esto nos va a dar 20 en el primer año, pero estos 20 lempiras se le van a sumar al capital, quiere decir 500 más 20, que nos va a dar un total de 520. Entonces, ahora a 520 le vamos a sacar el tanto por ciento, que sería 520 por 4 entre 100, y esto nos da un total de 20.80. Entonces quiere decir que en 2 años el interés que producen esos 500 lempiras al 4% va a ser igual a 40. Veamos el siguiente problema de aplicación. Dice, ayuda a Marta a calcular la cantidad de nutrientes que consume al desayunar 30 gramos de cereal. Si en la tabla nutricional dice que los 30 gramos equivalen a 8% de grasa, 85% de carbohidratos y 7% de proteínas. Entonces, vamos a ayudarle a calcular qué cantidad de nutrientes consume al desayunar esos 30 gramos de cereal. Bien, vamos a comenzar con la grasa. Dice que la grasa representa el 8%. Entonces, quiere decir que nuestra cantidad aquí es 30 y ese porcentaje es 8. Entonces, lo vamos a multiplicar 30 por 8 entre 100 y eso nos va a dar un total de 240 entre 100. Entonces, cancelando este 0 con este 0, nos quedaría 24 entre 10, que eso nos da un total de 2.4 gramos. Entonces, vamos ahora a trabajar con los carbohidratos. Los carbohidratos representan el 85%. Quiere decir entonces que vamos a multiplicar 30 por el porcentaje que es 85 y lo vamos a dividir entre 100, obteniendo como resultado 2.550 entre 100. Al dividirlo, nosotros vamos a obtener 25.5 gramos. Luego vamos con las proteínas. Las proteínas representan el 7%. Quiere decir que vamos a multiplicar 30 por 7 entre 100. Y eso nos va a dar un total de 210 sobre 100. Al dividirlo, vamos a obtener 2.1 gramos. Entonces, como respuesta, nos quedaría: Marta al desayunar consume 2.4 gramos de grasa, 25.5 gramos de carbohidratos y 2.1 gramos de proteína. Esa sería la respuesta. Entonces, ahora tenemos otra pregunta que dice: ¿de qué cantidad es 225 el 25%? Entonces, cuando nosotros miramos un porcentaje ahí, ese de aquí, este símbolo, quiere decir que este representa nuestro T, y dice que de qué cantidad. Quiere decir que estamos buscando la N, o sea, la cantidad, y este que nos dan ya sería nuestra X, que representa el tanto por ciento. Entonces, nuestra fórmula con la que hemos estado trabajando es esta. El tanto por ciento es igual a la cantidad
por el porcentaje entre 100, que es lo mismo que tener n por t entre 100. ¿Qué vamos a hacer entonces? A sustituir lo que ya tenemos y vamos a despejar. Entonces, vamos a ver. Tenemos el tanto por ciento que es 225, lo vamos a sustituir. Tenemos el porcentaje que es 25, lo sustituimos y nos piden encontrar la cantidad. O sea, la cantidad es nuestra incógnita, n. Pero tenemos que dejarla sola. Entonces, este 100 que está dividiendo va a pasar a multiplicar al 225, quedándonos de la siguiente manera. 225 por 100, n por 25. Entonces, para poder dejar sola n, yo voy a hacer una transposición de términos. Este 25 que está multiplicando a n pasa a dividir esta parte de acá, quedándonos entonces 225 por 100 entre 25, y ya tenemos sola nuestra n. Pero por la propiedad conmutativa nosotros podemos realizar esto, que n es igual a 225 por 100 entre 25. Y al multiplicar 225 por 100, vamos a obtener un resultado de 22.500 sobre 25. Y al realizar esa respectiva división, n nos va a dar como total 900. ¿Qué quiere decir entonces? Que el 25% de 900 es 225.